Mujeres como tú, un espacio para la construcción en la equidad de género. Poderme expresar como yo quiera, sin que nadie me juzgue. La mentalidad de mis amigos, porque pues la mayoría son muy machistas. Mujeres como tú, porque juntas transformamos, reconocer y hacer valer nuestros derechos. Mujeres como tú, una producción del Sistema Michoacano de Radio y Televisión para la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas. El carácter que tenemos para desarrollarnos en cualquier ámbito. Más equidad de género, protección o seguridad de la mujer. La indiferencia. Puede hacer las mismas cosas que el hombre. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a otro episodio más de Mujeres como tú. El día de hoy estamos súper contentos porque vamos a abordar un tema que ya hemos abordado aquí en este podcast, porque en este podcast hablamos de todos los temas con perspectiva de género, pero justamente la importancia radica en que junio es el mes del orgullo, el mes del orgullo LGBT, y quiero iniciar este podcast con una frase que dice: en una sociedad que nos educa para la vergüenza, el orgullo es una respuesta política. Carlos Jauregui, activista por los derechos LGBTIQ. Y más, exactamente. Fíjate que justo antes de presentarte, quiero plantear como... ahora que surgió este pequeño problema en mi cabeza, creo que muchas personas todavía no tenemos claro el LGBTIQ+. Lo escuchamos, lo vemos en carteles, lo vemos en la tele, todos los días estamos como muy expuestos a esto, pero muchos no sabemos qué significa. El día de hoy vamos a hablar justo de este tema sobre la diversidad sexual y por eso tenemos una experta en el tema que nos acompaña, Itzel Bernabé Díaz, de la Secretaría de Bienestar. Ella trabaja ahí justo en la dirección de diversidad. Para el bienestar de las personas LGBTIQ+. Exacto. ¿Cómo estás, Itzel? Muy contenta de estar aquí. Les digo, ya soy clienta frecuente del sistema y yo feliz siempre que me invitan y bueno, hoy vamos a tocar uno de los temas que más me gusta, entonces más contenta todavía. Perfecto. Me gustaría iniciar platicándoles que me parece a estas alturas de la historia, a estas alturas que tenemos y el trabajo que hemos hecho de visibilización y de conciencia sobre los temas de diversidad sexual, les voy a dar un dato súper interesante que a muchos nos va a hacer un choque en nuestra cabeza y en nuestra mente. En 1973 apenas, la Asociación Americana de Psiquiatría ha decidido eliminar la homosexualidad del Manual de Diagnóstico de Trastornos Mentales. Y lo curioso es que 20 años después, nada más 20 años después, la OMS lo retira también de la lista de enfermedades mentales. Iniciemos con eso. Qué irracional suena en la actualidad que justamente estaba en la lista de trastornos mentales o de trastornos psiquiátricos. ¿Qué piensas de esto, Itzel? Y más irracional todavía que hasta 2019 la transexualidad seguía apareciendo en estos manuales, ¿no? Entonces, a las personas de la diversidad sexual siempre nos han considerado como enfermas y como tal se buscaba una cura para ayudarnos a superar esa terrible enfermedad, ¿no? Hoy sabemos que la diversidad sexual siempre ha existido, siempre hemos estado ahí, pero hemos tenido que estar escondidos y escondidas y escondidas en un closet por miedo a lo que nos podía pasar si gritábamos abiertamente que éramos personas diversas, en donde incluso pues éramos víctimas o eran las personas antes que las que estamos ahorita dentro del mundo del activismo, víctimas de crímenes de odio, de violencia, de discriminación a unos grados extremos o de terapias de conversión que todavía siguen existiendo aquí en nuestro estado de Michoacán porque aún no se prohíbe, ¿no? Buscando esa cura para esa enfermedad que no existe. Y lo peor es que sabes que las enfermedades mentales, que ni siquiera son enfermedades, son trastornos, son condiciones, están catalogadas según la incomodidad que se genera en la sociedad. O sea, qué tan incómodo y qué nivel de análisis social tenemos para considerar esto una enfermedad. O sea, realmente están tipificadas por el tema de qué tanto ruido hacen, qué tanto no se adaptan, no se ajustan a los valores morales, a lo que está bien y lo que está mal, porque desgraciadamente todavía nos regimos por eso. Así es, y te digo, desgraciadamente en Michoacán siguen existiendo. Hace unos meses, dentro de la subdirección, nos tocó ayudar a liberar a una persona que estaba dentro de estos centros de conversión y que llevaba ya 2 años ahí.
y que en pleno siglo XXI nos sigan considerando enfermos y enfermas y enfermes, todavía nos pone a pensar, ¿no? En qué ideología tiene nuestra sociedad y todavía de todo lo que podemos ser víctimas, aunque salgamos a las calles en junio gritando por nuestro orgullo, por nuestra diversidad, con colores arcoíris y todo esto, sigue siendo algo latente dentro de nuestra sociedad y que todavía falta mucho, ¿no? Pero ahí estamos para seguir tomando las calles y para seguir luchando por nuestros derechos. Justamente hacia allá iba mi pregunta. Platícanos un poco, o sea, ¿qué se conmemora el 28 de junio? El 28 de junio se conmemora el día en que finalmente las personas de la diversidad sexual decidimos salir del closet de una manera abierta, de una manera libre y sentirnos orgullosas de lo que somos. En 1969, en una ciudad de Estados Unidos, las mujeres trans trabajadoras sexuales de un bar llamado Stonewall Inn hacen la primera revuelta o revolución de las personas de la diversidad sexual que estaban luchando por sus derechos, cansadas de todos estos atropellos, de todas estas violencias, de todas estas vejaciones, y deciden salir del closet, deciden hacer una revuelta, y es lo que conmemoramos el 28 de junio, que hace ya bastantes años, por fin decidimos ser libres, por fin decidimos expresarnos y amor es amor, como dicen por ahí, ¿no? Esa frase tan trillada. No, pero justamente esas frases tan trilladas son las que van motivando la transformación de los pensamientos de las personas, ¿no? Pero además, no es nada más el tema de ser libres, no es nada más el tema de visibilizar el orgullo, también es una lucha por la igualdad, por la equidad y por toda esta transformación y el rescate también de los derechos humanos, también de las condiciones igualitarias, de la no discriminación. Y condiciones igualitarias no solo entre personas de la diversidad sexual. Yo creo que es bien importante mencionar que el movimiento feminista y el movimiento de la diversidad sexual siempre han estado de la mano, ¿no? Incluso en 1969, cuando pasa esta revuelta, son las mujeres las que salen pues a luchar, ¿no? Y después se les comienzan a unir colectivas feministas que a lo mejor no formaban parte de la diversidad sexual, pero que siempre vamos, estas dos causas o estas dos luchas siempre estamos de la mano, y yo creo que si no avanza una, no puede avanzar la otra, y ahí estamos, ¿no? Tocando puertas, tomando las calles y haciendo valer nuestros derechos. Así es, este reconocimiento, sobre todo de las instituciones, ¿no? Porque bueno, el cambio, incluso hasta generacional, de cómo nos percibimos, ni siquiera el tema de la diversidad sexual, sino como personas, como individuos, cambia, ¿no? Cambia de acuerdo a las generaciones. Las abuelas, los abuelos tienen un pensamiento, los adultos tienen otro pensamiento, las juventudes y la niñez tienen otro pensamiento, y bueno, yo noto, por ejemplo, esa transformación ya en los niños, ya la noto en los adolescentes. Tenemos un pensamiento todavía más tolerante, más abierto, ¿no? Creo que más sensible y también con una forma diferente de ver el mundo y de ver la realidad. Y sí es cierto, las nuevas generaciones que vienen incluso detrás de quienes hoy nos consideramos juventudes diversas, ¿no? Estas adolescencias diversas, en donde ya no tienen miedo de expresar lo que son, lo que sienten y cómo se viven. Si te vas a las prepas o a las secundarias, ya es algo totalmente normal. Yo tengo una hermana de 17 años y me dices que todo esto que tú tuviste que pasar, que vivir y que expresarte y decir, ay, soy parte de la diversidad sexual y ni modo, ¿no? Yo ya no lo tengo que hacer, porque ya es algo que está ahí y es algo normal y es algo que nadie me está cuestionando. Entonces desde ahí vemos un cambio enorme, ¿no? Y me da mucha felicidad ver que a lo mejor en 10 años mi hermana o mi sobrina que tiene 4 ya no va a tener que salir a las calles o tomar un congreso o luchar por sus derechos, ¿no? Porque ya van a estar ahí. Claro, la frase esta que dice cuando dejemos de luchar, cuando dejemos de gritar, es porque ya todos tenemos piso parejo. Y es a lo que estamos aspirando justamente, ¿no? Algún día. Esperemos que sí. Estamos muy cerca, la verdad. Todavía nos falta mucho, pero ya estamos más cerca que en 1969. Eso me queda más que claro. Así es. Oye, y justo empezamos a hablar del significado de las siglas LGBTTIQ+, y me gustaría como que nos explicaras, nos aclararas qué significan.
Mira, el acrónimo LGBTTIQ+, sí está un poquito enredoso. Yo creo que incluso las personas que nos dedicamos a todos estos movimientos del activismo y demás, a veces sí se nos enreda un poquito la cabeza, pero con la práctica y preguntando también, ¿no? Se vale preguntar. Vamos viéndolo, pues ya día con día. LGBTTIQ+, significa lesbiana, gay, que son las letras yo creo que más conocidas del acrónimo LGBT, lesbiana, gay, bisexual. Aquí ya empezamos a meternos un poquito en problemas, ¿no? Porque hay personas que no conciben todavía que existen las personas bisexuales y que pueden enamorarse tanto de hombres como de mujeres. Así es. Transexual, transgénero, que son dos términos que se parecen mucho pero son diferentes. Las personas transexuales son aquellas que, si bien no se identifican con la identidad de género que les asignaron al nacer, comienzan a hacer una transición y comienzan a someterse a terapias hormonales, a procedimientos quirúrgicos y todas estas cuestiones para que su cuerpo se adapte a su identidad de género, contrario a las personas transgénero que también realizan una transición pero no ven necesario todas estas modificaciones corporales. Travesti, que son estas personas que crean un personaje y que viven dentro de un personaje durante algún tiempo, es temporal, no necesariamente tienen que concebirse como personas trans o como gays. Y yo creo que uno de los grandes ejemplos que tenemos ahorita son estos programas de drags, donde aparecen La Más Draga, Fiesta, que es la ganadora de la corona este año, y RuPaul y todo esto. Crean un personaje, ¿no? Viven dentro del personaje mientras está el programa y después de eso, pues lo guardan, ¿no? En una caja o en un closet y lo vuelven a sacar cuando lo necesiten o cuando así lo quieran. Bueno, vamos a la T, intersexual, que es esta persona que nace biológicamente tanto como hombre como mujer. Por ahí yo creo que la forma de intersexualidad más conocida es el hermafroditismo, que son estas personas que tienen genitales masculinos y femeninos, o de hombre y de mujer. Pero pues existen 72 tipos de intersexualidad, no solamente la genital, también hay cromosómica y demás cuestiones ahí biológicas un poquito enredosas, pero muy interesantes. Sí. La Q, que se refiere a las personas queer, que son estas personas que fluyen dentro del género femenino, masculino, que a veces están en medio, que a veces no se identifican con ninguno. Es un concepto muy nuevo y que todavía nos llega a explotar un poquito la cabeza, incluso las personas que nos dedicamos a esto del activismo, ¿no? Porque nuestro pensamiento está en un sistema tan binario que cuando llegamos a este punto como que nos explota, ¿no? Como también. Que cuando entiendes que existen muchísimas gamas, la realidad, lo que es la diversidad. Ajá, que hay diversidad dentro de la diversidad, es como que... Es confuso, ¿no? Sí. Entenderlo, porque todo lo queremos encerrar en un cuadrito. En un cuadrito o dos opciones, ¿no? Hombre, mujer y ya no hay más. Claro. Entonces, las personas queer son las que desafían este sistema no binario y se definen como queers no binarias, género fluido. Hay también diversidad dentro de la diversidad, ¿no? La A, que se refiere a las personas asexuales, que son estas personas que no sienten atracción sexual con nadie. Esto no quiere decir que necesariamente nunca se van a enamorar de alguien, simplemente no sienten ningún tipo de atracción sexual. Y la P, que por cierto hoy conmemoramos el Día Internacional de la Visibilidad Pansexual y hoy es mi día, felicítenme, acepto regalos y flores. Tu regalo es un nuevo empleo en el sistema de Chaca de Radio y Televisión. Hoy Día de la Visibilidad Pansexual, somos estas personas que no vemos identidades de género, que no vemos sexo biológico, que no vemos pues ninguna de esta cuestión, ¿no? Vemos a la persona, vemos sus sentimientos y no nos limitamos. Si es persona trans, si es persona cisgénero, si es hombre, si es mujer, si es género fluido, para nosotras no hay límites, no hay restricciones. Así es. Oye,
Fíjate que es súper interesante porque lo que te decía justo es que todos los días estamos aprendiendo de estos temas. Todos los días estamos conociendo, todos los días somos como muy receptivos al tema de la diversidad sexual y todos los días pasamos por este proceso de confusión de decir, pero es que no entiendo dónde están parados. Y bueno, ahorita nos acabas de dar como un panorama general, pero espero que los que nos estén escuchando se les haya quedado un poquito más claro justamente a lo que se refiere. Y justamente en este tema de la tolerancia, dentro de esta diversidad, creo que a estas alturas lo que debimos haber ya desarrollado todos como personas, sea el tema del que estemos hablando, el que sea, es justo la tolerancia, ¿no? ¿Por qué nos ofende tanto? ¿Por qué nos irrita tanto? ¿Por qué no nos gusta? Lo que analizábamos hace ratito, ¿no? Porque sale de la normalidad, de lo que conocemos. Y cuando alguien nos saca de nuestra zona de confort, nos sentimos vulnerables, nos sentimos atacados como personas. Porque ese es como un mecanismo de defensa tal vez natural de los seres humanos, ¿no? Y cuesta desprenderse de esas cosas. Y eso nos hace también muchas veces ser violentos. El no entender algo nos hace desarrollar justamente esta capacidad de violentar al otro y de no entender que lo estamos violentando. Creo que históricamente la comunidad ha sufrido de muchos actos violentos, de muchos actos discriminatorios, y me gustaría que me platicaras, por ejemplo, aquí en Michoacán, ¿cuáles son esos actos a los que más se enfrentan las personas de la comunidad? Mira, yo creo que incluso dentro de todo esta gama o este acrónimo LGBT, también hay letras que han sido especialmente vulneradas, atacadas, violentadas. En este caso, las mujeres de la diversidad hemos sido invisibilizadas a lo largo de la historia del movimiento. Si bien las mujeres diversas fueron quienes comenzaron todo este movimiento del Pride y de la liberación de la diversidad sexual, pues el patriarcado llega a todos lados, ¿no? Y hubo un momento en el que llegó también a todo este movimiento LGBT y de pronto de ser las que íbamos hasta adelante, de ser las que éramos visibles, de ser las que llevábamos la bandera, pues nos quedamos atrás. Nos quedamos invisibles, nos quedamos fuera de los puestos de toma de decisiones o, pues sí, nos quedamos sin voz y voto dentro del mismo movimiento e incluso siendo violentadas por nuestros propios compañeros diversos, ¿no? Nuestros propios compañeros hombres diversos. Y cuando hablo de esto ya hasta me andan cancelando, pero yo creo que es un tema difícil que tenemos que tratar. Es un tema, híjole, pues sí, que a lo mejor con pincitas, pero que está ahí, ¿no? Y que las mujeres diversas que estamos dentro del activismo lo vivimos día con día y que hoy en Michoacán, por ejemplo, te puedo contar con los dedos de una mano las mujeres diversas que están dentro del activismo que somos visibles por este mismo sistema patriarcal que nos sigue invisibilizando y en donde siempre en espacios de visibilidad o de toma de decisiones son los hombres de cierta letra del acrónimo que no quiero mencionar, pero que ya todo el mundo sabe, son quienes están ahí, ¿no? Y además de esto, las mujeres trans, sobre todo, son las más invisibilizadas y las más violentadas. Dentro del movimiento LGBT en Michoacán, fueron las mujeres trans las que lo iniciaron también hace aproximadamente 40 años. Ellas fueron las que nos abrieron las puertas a todos estos derechos que tenemos hoy en día, pero fueron víctimas de actos que todavía yo hoy en día las escucho, después de haberlas escuchado muchísimas veces y todavía es algo que me enchina la piel y todavía es algo que digo, no puede estar pasando todavía tantos años después, al grado de que la esperanza de vida de una mujer trans es de 35 años, imagínate nada más, ¿no? Por todos estos actos de violencia y a todo lo que se arriesgan todos los días solamente por vivir como ellas quieren vivirse, ¿no? Por sobrevivir. Fíjate que tuvimos hace unos meses a Salma Luébano aquí, la diputrans, y justo nos daba esa cifra. O sea, algo que a mí me impactó muchísimo fue eso, ¿no? El promedio de vida de una mujer trans es de 35 años. ¿Todo por qué? Todo por las condiciones en las que crecen. Primero, todo ese aislamiento que se tienen desde las infancias, porque no las aceptan, no se aceptan. Todo este trabajo de reconocimiento, de inseguridad que te va creando la sociedad. Después, el tema de no poder acceder a un trabajo.
O sea, me hablaba incluso de un alto porcentaje de las mujeres trans que se tienen que dedicar justo al trabajo sexual, porque no tienen acceso a otra manera de vivir, de desarrollarse. Y obviamente, pues aquí se encuentran expuestas a otro tipo de violencias que justamente tiene que ver con la victimización, con el tema de en el transcurso de su trabajo, ser golpeadas, las violaciones. Y tantas que han sido asesinadas. El pasado 17 de mayo llevamos una ofrenda a donde muchas trabajadoras sexuales trans han sido asesinadas. Dejamos ahí sus flores y al estarnos contando las historias todavía es algo que me sigue impactando. Ya tengo más de un año conviviendo y trabajando con las trabajadoras sexuales trans aquí de Morelia, que de verdad son mujeres que inspiran y que llenan de energía y que llenan de fuerza. Y todavía más de un año después todavía me siguen impactando sus historias y también me hacen pensar el privilegio en el que vivimos, ¿no? El privilegio en el que estamos si bien somos parte de la diversidad sexual y vivimos algún tipo de discriminación, de violencia, de invisibilización, pues no es nada comparado con lo que ellas tienen que pasar todos los días de su vida. Claro, incluso el tema, platicábamos también con Kenia Cuevas hace unas semanas que nos acompañó aquí, y justo me platicaba de que apenas se acaba de tipificar en la Ciudad de México corrígeme porque seguramente me voy a equivocar, el transfeminicidio. Así es, o sea, ¿en qué momento histórico estamos? Que tenemos primero que luchar porque se tipifiquen los asesinatos, que no entendemos que se tiene que hacer porque tienen una causa, porque tienen una intención, y justamente es agredir específicamente a un sector de la población, así como el feminicidio. Me choca esta discusión que luego tienen las autoridades y sobre todo los machismos cuando dicen, ¿por qué el feminicidio sí está tipificado? Y el homicidio no. Ay, a ver, les voy a explicar. O sea, el feminicidio está tipificado justamente porque tiene características específicas y tiene su raíz en el odio y en la violencia hacia una mujer por el simple hecho de ser mujer y por ejercer un poder de hombre hacia la mujer. Los índices de muertes de los hombres sí son más altos, pero son más altos por otro tipo de situaciones, porque los hombres tienen conflictos todos los días, porque los hombres se violentan, por tema de asaltos, se arriesgan. Así es. Entonces, partiendo de ahí, es importante que entendamos que se tienen que tipificar ciertas violencias justamente porque son invisibilizadas. Y desgraciadamente tenemos que ponerles un nombre para que la gente las ubique, las reconozca y entienda qué están pasando. Y Ciudad de México ya está como 100 años adelante, ¿no? Imagínate cuándo va a llegar el día en que aquí en Michoacán se tipifique un transfeminicidio cuando todavía seguimos negando que existen las terapias de conversión, por ejemplo. ¿Y sabes qué es lo peor ahorita que me estabas platicando de eso? Que justamente en redes sociales todavía se anuncian. Claro, dentro de los anexos, estos centros donde curan adicciones, ajá, ahí también te pueden curar la homosexualidad, digo, sí. No es cierto. Y no es comercial, los estamos tratando de exhibir, por favor. O sea, sí, hay algo que se llama evolución, no sé si lo han escuchado, por favor, ya no podemos venir con estas ideas arcaicas, no es momento, o sea, es muy irracional, ¿no? Pero bueno, aquí hemos dicho muchas cosas irracionales y quiero aterrizar en una estadística. Siempre se ha hablado de que las mujeres somos el proletariado del proletariado, siempre hemos sido las más victimizadas, ¿no? Pero la comunidad de la diversidad sexual está todavía a un nivel más abajo. Se ha invisibilizado tanto y la lucha empezó un poco después que justamente la lucha por esta defensa de los derechos de las mujeres. Entonces creo que todavía hay muchísimo trabajo que hacer. Dentro de ese trabajo me gustaría hacer o mencionar una estadística porque ya no son minoría, ya no somos minoría. Porque justamente me platicaba Salma Luevano que incluso en el INEGI no había una estadística que se hiciera para la comunidad LGBTIQ+. Así me voy a seguir equivocando, pero lo voy a dominar. Poco a poco vamos aprendiendo. Claro que sí. Apenas hace unos años se realizaron los primeros censos y justamente descubrieron que hay muchísimas personas que ni siquiera estaban tomadas en cuenta por el tema de la identidad sexual, que no han hecho su cambio de identidad sexual. De identidad de género. De identidad de género, perdón. Y que todavía tienen sus documentos, su acta de nacimiento, su credencial para votar,
con una identidad que no es la suya, con la que no se reconocen, ¿no? Entonces, todos estos procedimientos son complejos o eran complejos, y creo que es importante mencionar que se está simplificando el procedimiento. Sí se está simplificando, aunque sigue siendo, les digo yo, es una odisea bastante larga, en donde incluso dentro de la Secretaría del Bienestar tenemos un programa que se llama Transmites para el Cambio de Identidad, y la idea es esa, ¿no? Acompañarles en el camino y que no se sientan solas, para que puedan tener sus documentos oficiales con la identidad con la que se identifican, con el nombre con el que se identifican, con el género con el que se identifican, pero pues todavía nos falta mucho. Ha habido, o yo he encontrado, resistencia en algunas instituciones, más en el sentido de que no saben cómo realizar los trámites, que en el sentido de no lo quiero hacer porque no está bien, porque eres una persona rara o enferma, sino esta falta de información a veces que tenemos los servidores públicos, en donde no nos sensibilizamos con los temas, ¿no? Entonces, sí hemos encontrado muchas lagunas, una de ellas principalmente infancias y adolescencias trans, que en Michoacán todavía no es posible que las personas menores de edad cambien de identidad de una manera legal. ¿Qué hacemos? Las canalizamos al estado de Jalisco, donde allá sí es posible, pero todo esto implica un desgaste físico, emocional, económico, porque tienes que irte con toda tu familia, tienes que llevar testigos, tienes que recorrer como 3 horas de camino para llegar hasta El Salto, donde se hacen estos registros en menores de edad. Y bueno, es todo un procedimiento, y de verdad que yo admiro muchísimo a las familias que se avientan el paquete de irse hasta allá, porque no es fácil. No es fácil, pero aparte, ¿sabes qué, Itzel? Es un derecho. Es un derecho, y justo hablábamos de la violencia que tienen las infancias y las adolescencias trans, por ejemplo. Vivir hasta tus 18 años te permiten justamente hacer este cambio. Y tienes que llevar testigos, y tienes que, hace años atrás tenías que llevar como un certificado, ¿no? Psicológico. Por favor. Como si fuera una enfermedad. Sí, así de yo avalo, yo persona externa a este individuo. Y hetero seguramente. Ajá, seguramente. Avalo que en verdad esta persona es de la comunidad LGBTIQ+, y que sí requiere ya su cambio. Por favor, ¿es en serio que estamos en ese momento de la vida? Ahora, para ir cerrando, ya hablamos como de esto que ya se está como regulando un poco, pero hablemos de matrimonios igualitarios. Los matrimonios igualitarios ya son posibles en Michoacán desde 2016, lo cual pues es maravilloso, porque fuimos uno de los primeros estados que lo permitió. Sin embargo, todavía tenemos esa deuda de adopción homoparental y lesbomaternal, que es muy importante mencionar las adopciones lesbomaternales, porque por ahí me las invisibilizan muy seguido. Sí. Entonces es muy importante mencionarlas. Tenemos esa deuda todavía. En Michoacán no es posible, se realiza, pero es todo un procedimiento muy caro, muy largo, muy tedioso y muy desgastante, en la que las personas prefieren ir a Ciudad de México y hacerlo allá, porque lleva tanto gasto económico y desgaste emocional que es preferible irse a otro lado que tener el derecho de hacerlo en tu estado, ¿no? Lo cual es bastante lamentable. Nos faltan un montón de cosas para visibilizar. Desgraciadamente el tiempo ya se nos está acabando aquí en cabina, Itzel. Así que te voy a pedir, por favor, que nos invites a las actividades que van a tener justamente en el mes de junio, para que quienes nos están escuchando se puedan integrar, puedan participar. Claro que sí, mira. El 17 de junio tenemos nuestra marcha del Pride Michoacán. El año pasado reunimos 50,000 personas. Esperamos este año que sean todavía más. Vamos a tener artistas invitados ahora sí. Y bueno, por ahí tenemos todo el apoyo de tanto del gobierno del estado como del gobierno municipal. Entonces estamos muy contentas de que ya ahora sí estamos tomando las calles y somos visibles. Y por ahí dicen, no, y la queso. Y la queso. Y la queso. Tenemos por ahí nuestra marcha, que es como la más grande aquí del estado, pero también hay otras marchas dentro del interior del estado. El 3 de junio también se realizará la marcha en Paracho, por ejemplo, y hay otras 27 marchas que se van a realizar al interior del estado. El 28 de junio vamos a tener por ahí un pequeño memorial festejo con la colectiva del Pride, porque el 28 es el día, ¿no?, del orgullo LGBT como tal, y pues algunas otras actividades que se estarán desarrollando en el transcurso del mes, como conversatorios, algunas actividades artísticas y
muchas sorpresas. Pero les invitamos a nuestra marcha el próximo 17 de junio a las 4 de la tarde, saliendo del Venustiano, ya no del Caballito, del Venustiano, rumbo a pues la plaza que está ahí afuera de Catedral. Uh-huh. Ahí vamos a culminar con un acto con una artista invitada. Todavía no podemos dar la primicia, pero va a ser alguien importante ahora sí. Y bueno, invitarles, por ahí vamos a estar. Perfecto. Pues ahí tienen. Obviamente el Sistema Michoacano de Radio y Televisión se va a estar integrando a estas actividades. Claro, vamos a estar, nos vamos a unir a la visibilización de todo esto, porque la lucha por los derechos humanos, por la equidad, por la igualdad sigue, y el Sistema Michoacano de Radio y Televisión ahora tiene los micrófonos y las cámaras puestísimas para poder apoyar, para poder dar visibilidad al menos a estos temas. Entonces, y qué importante es esto, ¿no? Hace 10 años yo creo que ni pensarlo, que se estuviera hablando de diversidad sexual en estos espacios. Así es. Bueno, Itzel, muchísimas gracias por habernos acompañado. Ya nos están haciendo aquí señas en cabina, nos están regañando. Pero bueno, invitarlos a que sigan, que escuchen este programa, obviamente, en vivo, ya saben, todos los viernes, 1:30 de la tarde, Mujeres como Tú, con Penélope, que es su servidora, y su repetición los domingos a la 1 de la tarde, en versión podcast, que ya tenemos cámaras, tenemos micrófonos y tenemos cámaras, todos los domingos, 1 de la tarde, por YouTube, Facebook, Spotify y SoundCloud. Esto es Mujeres como Tú. Nos escuchamos y nos vemos la próxima. Mi nombre es Penélope Ochoa. Mujeres como Tú, un espacio para la construcción en la equidad de género. Poderme expresar como yo quiera, sin que nadie me juzgue. La mentalidad de mis amigos, porque pues la mayoría son muy machistas. Mujeres como Tú, porque juntas transformamos. Reconocer y hacer valer nuestros derechos. Mujeres como Tú, una producción del Sistema Michoacano de Radio y Televisión para la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas. El carácter que tenemos para desarrollarnos en cualquier ámbito. Más equidad de género, protección o seguridad de la mujer. La indiferencia. Puede hacer las mismas cosas que el hombre.